Hola, buen día. Estamos aquí de nuevo en un episodio más del Orden del Caos. Sean bienvenidos. Hola Jorge, estoy de nuevo con Hola. Jorge. ¿Qué tal? Esta vez estamos interesados en hablar sobre la mítica, la grandísima, la imponente obra de Matt Groening, que es Los Simpsons, esta serie de televisión que ha sido una de las más longevas y más representativas de nuestra contemporaneidad, de nuestra cultura. Esa serie con la que nos sentimos prácticamente todos identificados. Hemos crecido con ella, tiene más, creo que tiene como 30 años ya al aire, o cerca está de cumplirlos. Y pues no creo que sea el primero ni el último, bueno, el primero sí es, pero no el último de los episodios en los que hablemos sobre Los Simpsons, ya que es una serie tan grande y tan interesante que seguramente nos dará mucho de qué hablar. En esta ocasión, pues como estamos interesados en hablar de Los Simpsons y de sus componentes más filosóficos, es irremediable enfocarnos en un libro que fue publicado en 2001 que se llama Los Simpsons y la filosofía, de Irwin, Conrad y Scoble. Estos autores, junto con muchos otros escritores, se reunieron para editar juntos un libro sobre Los Simpsons y la filosofía. Y lo curioso de este texto pues es que se enfoca en diferentes temas vinculados con la obra, se centran en estudiar a los personajes de manera filosófica y van recorriendo uno a uno cuáles son sus detalles más interesantes, cuáles son sus aspectos más decisivos. Y queremos comentar con ocasión de este texto pues esta gran serie. Quizá una de las cuestiones más interesantes es que participaron para escribir este texto 20 filósofos y 3 fueron los editores, que son Irwin, Conrad y Scoble. Pero pues ellos mismos comentan en la introducción de este texto pues que ese número no es tan malo, teniendo en cuenta que para Los Simpsons, para producir un solo episodio se necesitaban una temporada creo yo que se referían, se necesitaba alrededor de un equipo de unas 300 personas trabajando durante 8 meses y con $1.5 millones para poder sacar adelante estos episodios de Los Simpsons. Pues bueno, estos autores también estuvieron interesados en hacer textos sobre otras grandes series, pero esta en particular pues me parece tremendamente interesante y recomiendo a quienes nos escuchan que consigan el texto y lo lean si les interesa. Pues bien, para iniciar con el tema, queremos hacer un repaso de los personajes en primer lugar. Quizá en próximos episodios hagamos otros enfoques, pero en este caso nos enfocaremos en qué es lo que tienen que decirnos cada uno de estos personajes de Los Simpsons, empezando por el grande, por el protagonista de la serie, por el patriarca de Los Simpsons, que es Homero. Que pues Homero pues es un personaje tremendamente carismático, entusiasta, entretenido. Es un personaje bastante cómico y bastante pues que da mucho que decir y que pensar, porque pues es el personaje principal que vertebra toda la sátira social que implica esta serie de Los Simpsons. Y pues vamos a tratar de pensar cuál es la interpretación que se le podría dar a este personaje, qué tipo de persona es y qué tipo de rendimiento filosófico tiene, especialmente en este contexto de los estudios caracteriológicos, de los estudios éticos que se han hecho a lo largo de la historia. ¿Qué nos puede decir Aristóteles? ¿Qué nos pueden decir los estoicos respecto de este personaje? Será parte de lo que nos preocupa. Y quizá uno de los momentos más interesantes, de los diálogos que más nos revelan sobre este personaje que es Homero, es uno de los diálogos, uno de los enfrentamientos que tiene con Marge, que pues ella siempre está tratando ahí de contener la personalidad de Homero y de que no se pues termine de hacer giras él solo. Pues Homero, respondiéndole a los límites que Marge trataba de imponerle, le responde desesperado, ¿no? Jamás, yo no puedo vivir la vida como tú. Lo quiero todo, las perturbadoras altas, las terribles bajas, la gris mediocridad. Claro, puedo ofender a algunos recatados con mi arrogante paso y mi olor a almizcle,
O jamás seré el borreguito de los llamados ciudadanos modelo, que enrollan su lengua y enchinan sus barbas y deliberan sobre qué deben hacer con ese Homero Simpson. Esto ya quizá nos da una lectura tremendamente completa de lo que piensa Homero de sí mismo, de lo que quiere él para su propia vida y de cómo enfoca, pues eso, la manera de entender la vida y de vivirla. ¿Qué te parece, Jorge? Pues sí, exactamente, es un personaje, como dices, carismático, infantil, que tiene buena estrella, digamos, y que en general, pues, digamos que ante todas las situaciones sale avante, ¿no? Se podría decir que incluso es un sujeto afortunado en general. Y de hecho es lo que quisiera comentar en esta ocasión, en este episodio. Destacar especialmente, digamos, la visión que tendría la filosofía de la suerte, de la fortuna, y que en una de esas y tiene que ver también con un sistema en el que se vive, porque podríamos decir que Homero Simpson es afortunado, pero pues también precisamente por la sociedad en la que vive. No sería lo mismo que viviera en un tercer mundo o algo así, ¿no? Es curioso e interesante destacar esa visión. Sí, por ejemplo, pues, bueno, la filosofía, y yo diría que la filosofía tendría actualmente que poner atención en el concepto de la suerte, en el concepto del azar, porque finalmente sería un asunto en el que hay cierta necesidad, o las cosas ocurren con cierta arbitrariedad, y pues finalmente es un asunto que no se determina cómo es que ocurre, ¿no? Entonces, de alguna manera Homero Simpson se ve beneficiado o un sujeto que le sonríe la suerte, ¿no? Entonces es interesante destacar esa parte. Sí, de hecho, pues en el texto de Irwin y de Conrad, estos señores pues inician este análisis de la personalidad de Homero a través del texto de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Y justo con ocasión de lo que dices, Aristóteles comenta en la Ética Nicómaco de que pues sería imposible distinguir a una persona virtuosa o muy capaz de hacer las cosas, por ejemplo, para jugar al póker o para jugar al ajedrez. Si una persona muy virtuosa en esos ámbitos sería indistinguible de, por ejemplo, alguien un virtuoso sería indistinguible de alguien muy suertudo. Entonces, eso es tremendamente interesante porque nos plantea el problema de qué pasa con Homero. Exacto. A qué se deben sus resultados en la vida, porque pues le va muy bien, tiene una buena casa, tiene una hermosa familia, tiene pues unos hijos bastante vivarachos, con distintas cualidades, pero tiene una esposa que lo ama, tiene un buen trabajo, no le va aparentemente tan mal económicamente. Entonces, ¿esos resultados a qué se deben, no? O sea, ¿cómo podríamos distinguir en realidad si Homero es simplemente una persona suertuda o si vive su vida de una manera lo suficientemente proporcional a los resultados que tiene? Según Aristóteles, estas dos cuestiones, si se trata de un virtuoso o si se trata de un suertudo, pues son cosas que quedan en el ámbito de la intimidad, es decir, son indistinguibles desde el observador externo, por decirlo así. Entonces es curioso ver cómo la lectura de Homero Simpson es más interesante si atendemos a lo que él mismo piensa de sí mismo. Así es, exactamente. A su foro interno, pues. Claro, porque la suerte finalmente tendría que ver con esa valoración personal que se hace sobre qué tan bien o mal le va, porque digamos, si se es un sujeto miserable, como en algún otro episodio llegamos a tematizar el asunto, pues nada de lo bueno que le suceda a uno va a ser reconocido o valorado. Claro. Entonces, Homero Simpson, al no tener esta personalidad melancólica o esta personalidad angustiosa, pues digamos que hace cada día un corte de caja y siempre sale beneficiado beneficiado por la suerte. Y en ese sentido, no sé, creo que valdría la pena distinguir entre lo que antiguamente que históricamente se ha llamado azar y lo que se ha conocido como la suerte. Y el azar, por ejemplo, tiene que ver con aquellos acontecimientos que ocurren caprichosamente, ¿no? Por azar, por ejemplo, se puede caer una maceta desde un balcón cuando uno va pasando por ahí. En cambio, la suerte pues haría referencia a aquella situación en la que
los acontecimientos caprichosos contribuyen a mi felicidad o a mi bienestar. Okay. Tuve la suerte de que la maceta, por ejemplo, no me cayera, ¿no? Y en ese sentido, en esa valoración, pues salí avante ante ello, ¿no? Sobre todo hay que decirlo que, digamos, los romanos creían más o valoraban más la diosa de la fortuna, lo que entre los griegos fue Tige, ¿no? Esta divinidad. Entonces cabe hacer esa distinción, ¿no? La suerte es una especie de valoración personal de mi propia situación, y ante ello pues yo me siento afortunado o desgraciado. Y entonces al reconocerse en Homero Simpson esta personalidad pues no muy preocupada ante las cosas, pues podría decirse que pues no en el cálculo final pues Tige le sonríe, ¿no? Sí, sí. Sí, esto es curioso y quiero insistir con ello porque pues la idea que podemos tener sobre si Homero se trata de una persona o sobre qué tipo de persona se trata, pues hay en la Ética Nicómaco hay herramientas con las que podemos echar mano para entender de qué tipo de personalidad tiene Homero. Y Aristóteles nos propone un criterio de distinción, ¿no? Tomando en cuenta que una persona cuenta con su entendimiento y con su voluntad, con sus pasiones, con sus deseos, digamos que una persona virtuosa sería aquella que tiene alineadas ambas, ¿no? Tanto su entendimiento es capaz de entender qué es lo que se tiene que hacer en cada caso, como sus deseos están lo suficientemente, digamos, alineados con ese entendimiento y con esa corrección, como para también desear esa cosa correcta y por lo tanto hacerla. Por lo tanto, el virtuoso no es alguien que esté en constante lucha o en constante agonía, sino que es simplemente alguien que es capaz de entender qué es lo que se debe hacer y hacerlo porque quiere hacerlo, además. Entonces, ese personaje virtuoso se distingue del continente, por ejemplo, que es alguien que es capaz de contener sus propios ánimos, sus propios deseos y hacer lo correcto, ¿no? Es alguien que sabe dominar sus pasiones, sabe dominar sus deseos y actuar en consecuencia con lo que él piensa que es lo correcto. Entonces, eso nos deja luego con las dos últimas personalidades o los últimos caracteres que nos describe Aristóteles, que sería el incontinente, el siguiente, que es alguien que ya no es capaz de contener sus propias pasiones, que no puede contenerlas y que pues cae en sus propias pasiones o se deja arrastrar por sus propias pasiones, y eso deriva en que pues aunque sea capaz de reconocer qué es lo correcto y de ver qué es lo correcto que se debe hacer en cada situación, pues como no es capaz de controlar sus pasiones, termina por hacer otras cosas que no se alinean con lo que él considera que es correcto. Luego está el vicioso, que no solo se le escapa lo que es lo correcto, sino que incluso ni siquiera lo desea, ni siquiera lo ve, simplemente ve lo que él considera que, digamos, ve lo incorrecto, por decirlo así, o lee mal las situaciones y las circunstancias, y su ánimo está alineado con esa interpretación incorrecta, digamos, de las circunstancias. Y en ese sentido, ambas, tanto su voluntad como su inteligencia o su entendimiento, están alineadas en hacer lo incorrecto. Y en el caso del libro, del texto que estamos comentando, se ponen, por ejemplo, sobre la mesa el análisis de que Homero sería alguien incontinente, ¿no? Porque no tiene el deseo de hacer el mal, porque no tiene una personalidad maliciosa, sino que simplemente es alguien que tiene pasiones muy claras y muy fuertes, ante las cuales es incapaz de sobreponerse y por lo tanto pues actúa de acuerdo con sus propias pasiones. Claro, y no solamente es un personaje que digamos tiene un criterio limitado sobre estas cuestiones, sino que también, además de eso, se ve favorecido por no se ve desfavorecido por una personalidad ansiosa o angustiosa. Eso sería también algo que destacar. Séneca decía que nuestra ansiedad, por ejemplo, no viene de pensar el futuro, sino de querer controlarlo. Y me da la impresión de que Homero Simpson no quiere controlar absolutamente nada. Vive su vida al límite, ¿no? Como dice por acá, lo quiero todo, con las perturbadoras altas y las terribles bajas, ¿no? La gris mediocridad, pues, no es lo suyo. Entonces,
A propósito de esto de Séneca, pues Homero Simpson no parece prever demasiado su vida, ¿no? Y la de su familia, de hecho. De hecho, constantemente arriesga pues el patrimonio familiar y esas cuestiones, ¿no? Sí. Apuesta confiadamente, apuesta sin confiar demasiado en algo en concreto, ¿no? Despreocupadamente. Sí, despreocupadamente. Confía en sí mismo, en el sistema, en su suerte misma, yo no lo aseguraría. Sin embargo, pues sale adelante por una razón que no se sabe bien a bien cuál es. Yo diría que es la suerte. Sí. ¿No? Y entonces, es lo que sucede, ¿no? Lo que alcanzo a ver. Sí, claro. Otro detalle curioso e interesante de la personalidad de Homero es, pues, cuando tiene problemas, ¿no? Que, como dices, siempre está actuando despreocupadamente y la mayoría de las veces se sale con la suya. No es capaz de lograr lo que quiere a pesar de que no sabe cómo hacerlo, por el simple hecho de que confía y que tiene una actitud despreocupada y que la suerte es tremendamente favorable con él, pues termina logrando lo que se propone. Pero hay momentos en los que no es así, ¿no? Como un episodio en donde naufraga junto con Ned Flanders y su hijo y Bart. Y pues cuando ya llega un punto en el que se desespera porque las cosas no le salen como él quisiera, pues se avienta, ¿no? Este gran clamor que nos ha acompañado en los memes de los últimos años de ¿por qué me persigue la desgracia? Y este clamor que tiene pues se le acaba rápidamente, ¿no? Es decir, porque la desesperación que él siente en ese momento se compone rápidamente cuando la suerte vuelve a favorecerle, ¿no? Y se arregla todo, por decirlo así, ¿no? En ese sentido, los guionistas, que son los dioses de este show, son muy favorables con Homero, es decir, le dan mucho a su persona y eso parece que Homero sabe aprovechar y disfrutar la suerte que tiene, al grado de que es totalmente intolerante cuando las cosas no le van bien. Al punto de que, insisto, grita y clama de por qué le persigue la desgracia, aunque haya sido solo por unos momentos, digamos. Sí, como que rápidamente denuncia, ¿no? Sí, claro. Sí. Esa situación desfavorable. Sí. Bueno, vamos a terminar aquí este primer bloque. Vamos a irnos a un corte y seguimos con este gran tema de los Simpsons en cuanto volvamos. Volvemos. Bueno, estamos de regreso. Seguimos aquí hablando sobre los Simpsons. Estoy con Jorge y estábamos hablando justo de Homero y de su personalidad que resulta tan interesante y tan atractiva y que pues resulta tan interesante porque nos atrae, nos seduce y nos sentimos muchas veces identificados con la personalidad de Homero y con sus desesperos y con su afán por la vida. Sin embargo, pues en Homero no termina la serie de Los Simpsons. Él no es, aunque sí es el personaje principal, no es quizá el único interesante, digamos, de la serie. La serie está llena de personajes interesantes y tremendamente carismáticos. Y es exactamente lo que pasa con Lisa Simpson. Que pues igual si gustas, podrías explicarnos por qué es tan interesante este personaje de Lisa, qué representa Lisa en Los Simpsons. Sí, bueno, es lo interesante de la serie, como bien dices, porque son personajes por una parte bien definidos, pero también problemáticos en sí mismos. Se reconocen ciertas incongruencias o ciertos elementos problemáticos en sí mismos, ¿no? Pues sí, yo creo que en el caso de Lisa vemos rápidamente, cuando vemos un solo episodio nos damos cuenta de la personalidad, de ese carácter, de ese conflicto interno que de pronto vive ella permanentemente, quizá en cuanto a su ser racional o su ser intelectual, porque al mismo tiempo lo abraza con cariño, se puede decir, con mucho respeto a la figura del intelectual, pero por otra parte también la critica, porque digamos que por una parte quiere ser ella una científica, una intelectual, una figura reconocida por la sociedad, pero por otra parte también critica la pedantería o las conductas antisociales que podrían ir aparejadas con ello, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo quisiera destacar eso, que pues es un personaje que vive un conflicto y que podemos llevarlo o extrapolarlo a diferentes contextos, ¿no? Sí, claro. Con Lisa ya no tenemos una personalidad
digamos, incontinente, como el caso de Homero Simpson, sino que se trata de un personaje, pues, que sí es capaz de actuar conforme a su razón, conforme a lo que le dicta su entendimiento, conforme a lo que ella cree que es lo correcto y lo que debe de hacer. Y vemos claramente cómo ella sí prioriza eso, ¿no? Por ejemplo, delante de su mamá, por ejemplo, que es un personaje religioso, como muchos otros en Springfield, pues ella no le da la importancia a otros factores externos a su razón, como lo sería la religión, como lo sería la sociedad, como lo sería sus propias pasiones. Ella trata constantemente de poner por delante a su propio entendimiento, ¿no? Y eso se fragua en uno de los episodios quizá más interesantes o más representativos del personaje de Lisa Simpson, porque pues hay este episodio donde Mensa, que es una sociedad paradójicamente denominada Mensa, pero que es de personas con capacidades intelectuales superiores al promedio, sí, que se reúnen en una especie de consejo de sabios y empiezan a gobernar sobre Springfield y empiezan a tener actitudes y tomar decisiones un tanto arbitrarias y curiosas, pero tratando siempre de justificarlas con criterios aparentemente racionales. Y vemos cómo entonces la serie se torna tremendamente política, ¿no? De alguna manera se vuelve, como en casi todos los episodios, pero en este caso se vuelve curiosamente política, porque pues nos propone cómo sería un gobierno de los intelectuales, un gobierno de los filósofos, y pues esta idea de los gobiernos de los sabios o del gobierno de los científicos ha sido pues estudiada también por muchos otros filósofos, y no fue la excepción con esta serie, con su peculiar sátira cómica, ¿no? Sí, justamente ahí vemos lo que pues en el periodo de la Ilustración se conoció como el despotismo ilustrado. Exacto. ¿No? Ahí vemos pues una actitud que confía exacerbadamente en la razón y desatiende pues otros elementos idiosincrásicos de una sociedad que valdría la pena reconocer para formular leyes y conducir la misma sociedad y estructurar las leyes, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente Voltaire, precisamente, a la hora de pensar en este despotismo. Él decía algo como esto. Bueno, se puede expresar algo a propósito de Voltaire. Dice: no había estamento o credo que se salvara de la crítica voltairiana. A los aristócratas los consideraba unos parásitos, a los burgueses unos avariciosos, a los monarcas unos déspotas, a las multitudes una masa ignorante de construir una alternativa mejor, al poder religioso una fuente de ignorancia y superstición, y al poder secular una fuerza opresora que solo pensaba en acaparar cuanto pudiese. Y bueno, justamente aquí se pone en evidencia que pues un gobierno de las masas no podía ser viable, tenía que ser regido por la razón y estructurado a partir de esto, ¿no? Y pues si exploramos las opciones tampoco quedan muchas cosas, ¿no? Es decir, para Voltaire, en todo caso, la conclusión a la que podría llegarse es que pues la política está condenada de alguna manera al absurdo, ¿no? Es decir, que no está exenta, es decir, que no hay un sistema político óptimo, digamos, o absolutamente óptimo. Quizá con este tipo de descartes que está haciendo tanto de los capitalistas, de los religiosos, de las muchedumbres y también de los intelectuales, parece que todos quedan pues supeditados a un juicio bastante desfavorable por parte de Voltaire, ¿no? Sí, bueno, Voltaire es quizá de los filósofos más contradictorios que pueda haber, y más si lo vemos con los ojos de una visión actual o contemporánea. Porque, por ejemplo, podemos reconocer todo esto que dice a propósito de los gobiernos o de las formas de pensar, pero también era un ferviente defensor de los derechos civiles y de la tolerancia. Sí, claro. Es muy interesante. Es como decir, a pesar de que estos tipos de gobiernos son imperfectos, aún así, o sea, digamos, con esa certeza, tenemos que elegir el que queramos, digamos, ¿no? Exacto. Y de alguna manera ser consecuentes con ello, ¿no? Por eso Voltaire es un pensador ilustrado, ¿no? Alguien que cree que aunque ninguna de estas formas de gobierno es perfecta, él considera que la razón es la que sí podría más o menos llevarnos por buen camino, por decirlo así, ¿no? Sí. Que es justamente el prejuicio ilustrado, ¿no? Pensar que la razón es más correcta o más apta para tomar decisiones en el gobierno. Sin embargo, justo en Los Simpsons, esto parece no ser el caso, ¿no? En opinión de los guionistas, porque justo
lo que sucede es que pues empiezan a generarse, por ejemplo, rituales de apareamiento al estilo de Star Trek, se empiezan a invocar pues, códigos de vestimenta, se empiezan básicamente se empieza a despreciar todo aquello que no provenga de un argumento racional. Y despreciar entonces cosas como las costumbres, los hábitos, las emociones populares. Y justo eso es lo que produce la gran contradicción de esta forma de gobierno de Mensa en Springfield, que es justamente una oposición liderada por Homero, que de alguna manera se configura como la muchedumbre de los tontos o de los idiotas, ¿no? Que justo porque ellos deliberadamente eligen renunciar a la razón porque han visto sus grandes contradicciones. Exacto. Contradicciones que no son de la razón consigo misma, porque pues ahí digamos que ellos no quieren entrar a discutir. Son contradicciones con sus propias emociones, con su propia forma de ver la vida, y son contradicciones que ellos no piensan tolerar. Exacto. Y esa es quizá la gran barrera que se encuentra el gobierno de la razón. Que se da cuenta que se queda sin gobernantes, ¿no? Sin gobernados, ¿no? Sí. Es algo parecido con lo que ocurre con la paradoja del soldado y el general, ¿no? Que un cabo y un general se quedaron solos después de una batalla y pues caminando el general frustrado le daba órdenes y pues tráeme algo en que acostarme, y ve por agua y lávame la ropa, y el cabo ya harto de las órdenes de su general, le dice, cálmese, cállese, o lo degrado, ¿no? Y le dice, ¿cómo te atreves a decir que me vas a degradar? Sí, pues me voy, ¿no? ¿Y de quién vas a ser general si no tienes a quién dar órdenes? Claro, ¿no? Y es básicamente el problema que trae consigo el gobierno de los ilustrados o de la razón, que al estar ensimismada la razón y al no poner atención en el sentimiento, digamos, político, al sentimiento comunitario, pues es ciega ante este sentimiento y digamos, indiferente ante este sentimiento, y por lo tanto produce heridas en este mismo sentimiento que luego generan, por decirlo así, la revolución que termina pues degollándolos, ¿no? Cortándoles la cabeza, como en el caso de la Revolución Francesa. Y exactamente lo mismo ocurre con el movimiento político liderado por Homero en este episodio, ¿no? Sí, sí. Ajá. Claro, y eso, qué bueno que lo mencionas, porque justamente a partir del concepto de libertad política de Voltaire, que es muy parcial, se podrían deducir estas posibles consecuencias revolucionarias y pues bélicas, porque Voltaire ciertamente es partidario de la instauración de un despotismo ilustrado, ya lo hemos visto, algo así como una monarquía que promueva las reformas necesarias para conseguir que los ciudadanos pues gocen de esta libertad política. Pero sucede que libertad política es solamente posibilidad de pensar lo que se quiera y de expresar lo que se piensa. Pero en ese sentido, libertad política sería solo libertad de pensar lo político, pero no de actuar sobre lo político, ¿no? Digamos que la muchedumbre, los parásitos, el poder religioso en general o el secular, tienen un campo de acción sumamente limitado, que en todo caso no estaría apto ni bien estructurado para llevar una ley a los hechos, ¿no? Claro. Sí, y estas coordenadas digamos, de conflicto que trae consigo la razón como gobernadora, como gobernante, digamos que fraguan en este personaje, ¿no? Que es Lisa Simpson, que constantemente se ve enfrentada por su determinación a seguir los criterios de la razón, se ve enfrentada con la personalidad de Homero, que no sigue en absoluto los criterios de la razón, y deliberadamente los enfrenta, ¿no? Y deliberadamente entran en choque, ¿no? Como en este episodio donde le dice Lisa de que creo que no existen los unicornios, o no estoy seguro qué pasa con un safari, que ven un animal o un comportamiento de un animal que no debería existir, y Lisa dice, pero es que eso no debería existir, yo lo leí en los libros y eso no debería existir, y Homero le dice, ¿qué acabas de ver, Lisa? O sea, es como decir, la razón no puede estar por encima de la realidad. Sí. Y ese conflicto es lo que define constantemente al personaje de Lisa Simpson, que trata de siempre hacer prevalecer la razón por encima de la realidad, incluso por encima de su realidad familiar, por encima de la realidad de sus emociones, incluso, porque esto es algo que constantemente vemos en ella, que es una niña y que pues se ve pues eso,
confrontada por emociones fuertes, con su entorno social y demás, y constantemente ella encuentra su refugio en la razón, pero vemos que la razón, como entraña estas contradicciones profundas respecto de la realidad, esas incompatibilidades terminan también definiendo, digamos, que el drama de Lisa. Así es. Sí, digamos que la realidad es frecuentemente o permanentemente avasalladora. Exacto. Para Lisa. En este pasaje que mencionas, ¿no? Que acabas de ver. Exacto. El unicornio. Sí, yo sé racionalmente que esos animales no existen, que es imposible que lo hayas visto. Sin embargo, pues Homero en esa puerilidad, no sé cómo decirlo, se siente pues fascinado de que haya visto eso y no le da mayor fundamento. En ese sentido, creo que sería interesante pensar que, por ejemplo, uno de los objetivos de las legislaciones podría ser el limitar los efectos, a propósito de lo de Homero Simpson, de la mala suerte, limitar los efectos de la mala suerte en la vida de las personas, y que la meta de la justicia podría ser precisamente limitar el imperio de la realidad. Es decir, Lisa Simpson podría ser, con toda la capacidad racional que lo caracteriza, a final de cuentas, poco afortunada. Exacto. Sí, y contrario a lo que decíamos en un inicio de Homero, ¿no? Que es justo alguien muy afortunado que no requiere de la razón para vivir su vida y tener buenos resultados. Y de ahí la gran contradicción entre ellos. Quizá Lisa, por el hecho de no ser tan afortunada, intenta mitigar esa realidad a través justo del ejercicio de la razón, cosa que Homero no necesita, por ejemplo. Sí. El punto es que desde la perspectiva de Lisa, por ejemplo, en el episodio de Mensa, todos deberían de necesitar este aspecto de la razón, este aspecto limitador o depurador de la realidad, cosa que constantemente se le demuestra a Lisa que no es así, ¿no? En este episodio, por ejemplo, el fracaso rotundo de este gobierno y la revolución que ocasionó este gobierno, pues es la demostración de que la razón es profundamente incompatible con la realidad en muchas circunstancias. Exacto, sí. Homero Simpson y Lisa Simpson son finalmente personajes antitéticos, exacto, contrarios, y que dejan ver pues actitudes para con el mundo, para con el orden social, que convendría en todo caso pues tener en cuenta para hacer, digamos, eventualmente algunos estudios o reflexiones sobre estas cuestiones, ¿no? Muy interesante. Pues bien, vamos a dejar hasta aquí este episodio. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Les pedimos que nos sigan a través de las redes sociales de TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. A través también de Radio UAS los lunes a las 3 de la tarde. Síganos para más contenido y muchas gracias por escucharnos y por vernos. Gracias, Jorge, por estar aquí. A ti, Juan y Diego. pues nos vemos en un próximo episodio. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.